Comencé a cuestionar el sistema dispensacional durante mi quinto año como estudiante en la maestría de teología que forma parte del programa de estudios en el Seminario Teológico de Dallas. Hasta ese momento, tenía una fe algo incuestionable en la enseñanza de mis profesores de Dallas. Sabía muy poco, y ellos eran muy respetados y estaban tan bien informados, que cuestionar su enseñanza parecía presuntuoso. Luego, a través de la influencia de mi amigo del seminario Herb Swanson, quien recientemente se había graduado en Dallas, comencé a leer literatura reformada sobre el calvinismo. Gracias, Herb. A través de esta lectura, llegué a estar en desacuerdo con una buena parte de lo que me habían enseñado en Dallas con respecto a la salvación. Aunque seguí valorando gran parte de la instrucción que había recibido en Dallas, llegué a ver algunas de las instrucciones teológicas como poco profundas e inexactas. Entonces, naturalmente, llegué al punto en que quería reevaluar mi compromiso con el dispensacionalismo. Lo que era desalentador fue la gran dificultad para encontrar a alguien que pudiera mostrarme pasajes bíblicos relacionados con los temas básicos en juego. Finalmente encontré la ayuda que necesitaba en una disertación de William Everett Bell, Jr., titulada, entre comillas, Una evaluación crítica de la doctrina del rapto antes de la tribulación en la escatología cristiana. Este trabajo es una crítica mucho más amplia del dispensacionalismo de lo que sugeriría el título. El Dr. Bell, un graduado de Dallas, escribió esto mientras realizaba un doctorado en filosofía en la Universidad de Nueva York. Gracias, Dr. Bell. Irónicamente, en el verano anterior a mi último año en Dallas, había desafiado públicamente al Dr. Bell en una clase de escuela dominical bautista del sur, cuando el Dr. Bell había criticado las enseñanzas del Dr. Ryrie sobre la salvación, al presentar a Cristo como Salvador solamente, y no como Señor. Espero que este libro, el cual ha surgido de mi propio estudio continuo, ayude a los pastores de la corriente reformada cuando alguien se les acerca y les dice, entre comillas, muéstrame por las Escrituras el por qué no debería ser un dispensacionalista. Muéstrame por las Escrituras el por qué debería aceptar la teología reformada o del pacto. A continuación, ofrezco las siguientes sugerencias sobre cómo tratar con el investigador de mente abierta con un fundamento dispensacional. 1. Centra tus argumentos en las enseñanzas específicas de las Escrituras. A veces se enseña a los dispensacionalistas que los intérpretes reformados superponen un sistema teológico racionalista en la Escritura que distorsiona su verdadero mensaje. Los dispensacionalistas probablemente estarán más abiertos a argumentos tomados directamente de la exégesis de pasajes específicos que a argumentos teológicos generales. 2. Trate los problemas fundamentales de la unidad del pueblo de Dios en Cristo y la continuidad del programa de Dios. No se desvíe por asuntos periféricos como la definición de una dispensación o el rapto previo a la tribulación. 3. Contentarse con argumentar contra el dispensacionalismo en general y por la teología reformada en general. No sienta que también necesita convencer inmediatamente al investigador de sus convicciones particulares sobre cuestiones proféticas secundarias. 4. No comience con argumentos sobre la interpretación adecuada de pasajes realmente difíciles como la profecía de las 70 semanas de Daniel, o la visión del templo de Ezequiel, o el pasaje del hombre de pecado, o el libro de Apocalipsis. No creo que nadie pudiera haberme convencido de rechazar la interpretación dispensacional de la visión de las 70 semanas de Daniel hasta que comenzara a dudar del sistema dispensacional en general, y de la teoría del paréntesis en particular. Había sido bien entrenado en la comprensión dispensacional de Daniel capítulo 9, pero nunca había notado ni pensado en la mayoría de los pasajes claros del Nuevo Testamento sobre la unidad y la continuidad. 5. Tenga cuidado de no exagerar su caso. Reconozca que hay una novedad real en la Iglesia del Nuevo Testamento, que la palabra Israel a menudo se refiere a los judíos físicos en el Nuevo Testamento, que los profetas en Efesios 2:20 son profetas del Nuevo Testamento, y así sucesivamente. 6. Exponga su caso con compasión y paciencia. No presente su caso con arrogancia y emoción o con una actitud de, entre comillas, tengo razón y tu posición es ridícula, entre comillas. Siembra las semillas de la verdad, y deja el resto al Señor de la cosecha. 7. Conozca bien los conceptos básicos del sistema dispensacional, y sea capaz de documentarlos si es necesario. Algunos que hoy se llaman dispensacionalistas están muy apegados emocionalmente a ese sistema, pero han hecho poca investigación real sobre las definiciones principales del mismo.
Ellos preferirían no creer los hechos sobre los cuales los maestros dispensacionales tradicionales han enseñado. También me gustaría enumerar lo que considero que son las enseñanzas realmente objetables asociadas con el dispensacionalismo. Hay otras enseñanzas dispensacionales con las que no estoy de acuerdo, pero no las veo como fundamentales y básicas. Las siguientes son las enseñanzas dispensacionales que yo personalmente considero especialmente discutibles. 1. La creencia de que la salvación del Antiguo Testamento no fue a través de la fe en el Cristo venidero. La posición reformada no es, como se ha tergiversado en ocasiones, que los santos del Antiguo Testamento entendieron tanto sobre Cristo y el Evangelio como lo hacemos hoy. La posición reformada es que el objeto de la fe salvadora en el Antiguo Testamento era el mismo que el de la fe salvadora en el Nuevo Testamento, aunque es cierto que el santo del Antiguo Testamento tenía mucho menos conocimiento de Cristo. Él veía vagamente a través de las profecías y tipos mesiánicos. El objeto de la fe no ha cambiado a través de las dispensaciones, sino el grado de conocimiento que se tiene del mismo. 2. La creencia de que el santo del Antiguo Testamento tenía una salvación que no incluía la unión con Cristo, y que los santos del Antiguo Testamento en la eternidad no serán miembros del cuerpo y novia de Cristo. La teología reformada reconoce que la era del Nuevo Testamento es una era de mayor gracia y plenitud espiritual hasta el punto de que las Escrituras pueden contrastar las edades del Nuevo y Antiguo Testamento como se compara la luz con la oscuridad. Esto no quiere decir que el Antiguo Testamento era tan carente de gracia que la salvación en el Antiguo Testamento no implicaba la unión del pacto con Cristo y el liderazgo del pacto de Cristo. 3. La creencia de que existe una fuerte dicotomía de la naturaleza entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico, en que el primero es incondicional y el segundo condicional. Relacionado con esto sería la enseñanza dispensacional de que el Sermón del Monte y la oración del Señor son fundamentos legales y, por lo tanto, no directamente aplicable al cristiano. La teología reformada ve el pacto mosaico básicamente como una versión ampliada a nivel nacional del pacto abrahámico, y sus elementos de la ley moral se consideran todavía válidos. Dado que la ley moral es meramente la expresión de la santidad de Dios en lo que se refiere a la realidad creada, la ley moral de Dios no puede ser invalidada más que la santidad de Dios. Compárese Mateo 5:17 al 20. Puede haber, y hay, ajustes en el ámbito de la jurisprudencia y en la ley ceremonial, ya que la jurisprudencia es una ley sujeta a un límite de tiempo, la aplicación de la ley moral, y la ley ceremonial específica a la situación es una ley positiva. 4. La creencia de que la era del Nuevo Testamento es un paréntesis en el programa profético para Israel, al punto que ninguna profecía del Antiguo Testamento puede referirse directamente a la era de la Iglesia. 5. La convicción de que el pacto abrahámico, el pacto davídico y el nuevo pacto de Jeremías capítulo 31 son principalmente pactos judíos que pueden relacionarse con el cristiano, a lo sumo solo en un sentido indirecto y secundario. 6. La creencia de que el reinado actual de Cristo a la diestra del Padre no tiene relación directa con el cumplimiento del pacto davídico y las profecías del reino mesiánico. 7. La creencia de que no existe una relación orgánica de continuidad entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Los intérpretes de la tendencia reformada creen que la Iglesia cristiana, y no los herederos teológicos del fariseísmo, son los verdaderos herederos actuales de los pactos del Antiguo Testamento y las promesas del reino. El propósito de esta lista no es estereotipar a todos los dispensacionalistas. Estas son creencias objetables desde la perspectiva de la teología reformada, y estas son doctrinas que han sido enseñadas por líderes teólogos dispensacionales como elementos básicos en ese sistema. En la actualidad hay cristianos quienes piensan en ellos mismos como dispensacionalistas, y que no están de acuerdo con algunas de las enseñanzas mencionadas anteriormente, entonces yo estoy agradecido de que no estén de acuerdo con al menos algunas de estas. Lo que una persona realmente cree es más importante que cómo se clasifica a sí mismo teológicamente. Sin embargo, estas personas deberían ser desafiadas a pensar a través de sus sistemas teológicos totales. Una persona debería aceptar con coherencia todas las implicaciones de los postulados dispensacionales básicos o rechazar los postulados dispensacionales básicos como imposiciones inválidas sobre la Escritura. Me gustaría concluir con algunas sugerencias sobre por qué el dispensacionalismo ha sido tan popular entre los cristianos estadounidenses que creen en la Biblia en los tiempos modernos.
Sé que fui un sincero estudiante de la palabra de Dios cuando era dispensacionalista, y no tengo motivos para dudar de que esto sea cierto para los dispensacionalistas en general. Y, sin embargo, el dispensacionalismo contradice tan claramente las enseñanzas de las Escrituras. ¿Por qué siguen adhiriéndose a este sistema? Sugeriría las siguientes posibles razones. Primero, muchos dispensacionalistas nunca han estado expuestos a las debilidades de su sistema. Asistí a un seminario dispensacional durante 4 años sin darme cuenta de que había debilidades significativas en el sistema dispensacional. Tenía tanta confianza en el dispensacionalismo que no vi la necesidad de perder el tiempo leyendo críticas poco comprensivas del sistema. Cuando finalmente estuve expuesto a algunas de estas debilidades, no tenía respuestas. En segundo lugar, muchos dispensacionalistas no han pensado constantemente en las implicaciones de los supuestos fundamentales de su sistema. ¿Cuántos de quienes aceptan la teoría de la dicotomía dispensacional se dan cuenta de que esta teoría, si se aplica consistentemente, excluye a los santos del Antiguo Testamento del cuerpo y la novia de Cristo? ¿Cuántos se dan cuenta de las implicaciones de esta teoría sobre el liderazgo federal de Cristo en la salvación del Antiguo Testamento? ¿Cuántos de quienes aceptan la teoría del paréntesis se dan cuenta de que esta teoría, si se aplica de manera consistente, niega cualquier cumplimiento directo de la profecía del Antiguo Testamento en la era de la Iglesia? Tercero, muchos se han sentido atraídos por el dispensacionalismo porque algunas predicciones dispensacionales aparentemente se han materializado en el mundo moderno. El surgimiento de Rusia, el establecimiento del Estado israelí, la formación del mercado común europeo, el desarrollo del Consejo Mundial de Iglesias, y el crecimiento de la apostasía en las principales denominaciones encajan bien con el escenario del tiempo final dispensacional. Esta aparente confirmación moderna espectacular de las antiguas profecías bíblicas es atractiva para muchos cristianos sinceros debido a su supuesto valor apologético. Cuarto, el pesimismo del dispensacionalismo explica los problemas mundiales actuales, y también alivia efectivamente al cristiano de su responsabilidad de trabajar para discipular a las naciones en esta era. Hoy nos enfrentamos a las repercusiones de la era de la razón en la que el hombre fue filosóficamente elevado y Dios fue descartado como un mito. Esta rebelión filosófica engendró a los científicos sociales ateos que han ganado el control de gran parte del mundo. Actualmente hay una gran guerra ideológica a muerte entre el cristianismo y el humanismo ateo. En un momento como este, es conveniente que el cristiano sea escatológicamente pesimista. Si la Iglesia es responsable de discipular a las naciones para Cristo, entonces tenemos una tarea asombrosa en nuestras manos. ¿No sería mucho más conveniente creer que la era de la Iglesia fue profetizada como un fracaso, y que todo lo que el cristiano puede esperar lograr hoy es arrebatar algunas almas del fuego? Es conveniente pensar que las cosas inevitablemente van a empeorar y que hay poco que podamos hacer, excepto esperar a ser arrebatados de la situación. Pero debemos recordar que el mismo Cristo que nos ordenó discipular a las naciones también nos aseguró que ahora tiene toda la autoridad en el cielo, y en la tierra y que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aquellos que creen que Cristo debe estar físicamente presente antes de que el reino de Dios pueda tener alguna victoria, deben tomar una lección del centurión con gran fe, Mateo 8:5-13. Debemos vivir por fe y no por apariencia. No debemos despreciar el día de las cosas pequeñas. Las montañas, reinos contrarios, ante la Iglesia serán arrojadas al mar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el embate de la Iglesia. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. La semilla de mostaza del reino de Dios en esta era se convertirá en la planta más grande en el campo de este mundo. Quinto, nos acercamos al año 2000. Si bien se acerca esta fecha milenaria, naturalmente habrá mucha especulación profética tal como había cuando el año 1000 se avecinaba hace un milenio. En tal atmósfera, el dispensacionalismo, con su identificación directa de la profecía con los acontecimientos actuales, tendrá un atractivo popular. Sexto, el dispensacionalismo apela a algunos sesgos filosóficos. Como hemos señalado, el dispensacionalismo es pesimista, y el pesimismo se ajusta al espíritu existencial de nuestra época. Además, hay algunos paralelos sorprendentes entre la filosofía del empirismo y el dispensacionalismo. Ambos prefieren un lenguaje literal y preciso sobre la expresión poética figurativa. Ambos enfatizan la diversidad de la verdad, y ven cada verdad como una entidad encapsulada autosuficiente hasta el punto de descuidar la unidad orgánica de la verdad.
El empirismo británico comparó las verdades con las bolas de billar, y rechazó el concepto de que las verdades estén orgánicamente relacionadas, como una flor está relacionada con la fruta. Del mismo modo, los dispensacionalistas rechazan la idea de que el Antiguo y el Nuevo Testamento estén relacionados, como un brote está relacionado con una flor. Los empiristas británicos también enfatizaron la libertad autónoma individual, y se puede ver un énfasis similar en la enseñanza de aquellos dispensacionalistas que dicen que el cristiano de hoy no está bajo la ley en ningún sentido. El dispensacionalismo es individualista en su actitud pesimista hacia la Iglesia organizada, y en su relegación de las verdades del reino, con sus implicaciones sociales, a una era futura. George M. Marsden ha señalado que el dispensacionalismo se desarrolló en el siglo XIX cuando el empirismo de Francis Bacon era filosóficamente popular en Estados Unidos. El señor Marsden hizo las siguientes observaciones. Comienzo de cita. En cualquier grado, los dispensacionalistas se consideraban conscientemente baconianos. Es raro encontrar reflexiones sobre los primeros principios filosóficos. Esto describe de cerca los presupuestos de prácticamente todos ellos. Estaban absolutamente convencidos de que todo lo que estaban haciendo era tomar los hechos concretos de las Escrituras, organizarlos y clasificarlos cuidadosamente, y así descubrir los patrones claros que las Escrituras revelaban. El papel del intérprete, de acuerdo con los mismos supuestos baconianos, no era imponer hipótesis o teorías, sino llegar a conclusiones sobre la base de una cuidadosa clasificación y generalización únicamente. Esta disposición a dividir y clasificar todo, es uno de los rasgos más llamativos y característicos del dispensacionalismo. Los líderes dispensacionalistas consideraron estos métodos de división y clasificación como los únicos científicos. Schofield, por ejemplo, comparó su trabajo con, entre comillas, sistemas no científicos. Del mismo modo, Reuben Torrey consideraba las ideas básicamente como cosas que deben ordenarse y organizarse. Una de sus principales obras, entre comillas, What the Bible Teaches, lo que la Biblia enseña, 1898, es una compilación increíblemente árida de 500 páginas de miles de, entre comillas, proposiciones bíblicas respaldadas por textos de prueba. La analogía más cercana sería a una enciclopedia o diccionario. Torrey defendió explícitamente esta total falta de estilo o elegancia, entre comillas, la belleza y las cosas impresionantes, dijo en el prefacio, siempre deben ceder ante la precisión y la claridad. Como de costumbre, su modelo era el científico. Torrey describió su trabajo como, entre comillas, simplemente un intento de un cuidadoso estudio imparcial, sistemático, exhaustivo, inductivo y una declaración de la verdad bíblica. Los métodos de la ciencia moderna se aplican al estudio de la Biblia, análisis exhaustivo seguido de una síntesis cuidadosa. La inducción tenía que comenzar con los hechos concretos, y los dispensacionalistas insistían en que la única forma correcta de interpretar la Escritura era, entre comillas, en el sentido literal, a menos que el texto o el contexto exigieran absolutamente lo contrario. Los paralelismos entre el pensamiento dispensacional y empirista son sorprendentes. Mi oración es que los dispensacionalistas creyentes en la Biblia reconsideren devotamente su compromiso con ese sistema, y analicen en oración las razones de estar ligados a él. He pasado por el proceso y sé que es doloroso. Renunciar a creencias familiares y buscar nuevas respuestas no es fácil. Sin embargo, nuestra máxima lealtad no debe ser a ningún régimen teológico humano. Debería ser para Jesucristo, porque Él es la verdad. Y la verdad nos hará libres.